Bueno, querido colega Octavio, es un enorme placer tenerte con nosotros. Estamos desde Argentina y desde la Red Argentina de Gestión Cultural y desde la Cátedra Libre de Gestión Cultural de la Universidad Nacional de La Plata, muy agradecidos por este intercambio y por la posibilidad de poder contar contigo, al menos en dos dimensiones y en formato digital, en el marco de estas jornadas preparatorias del Congreso Argentino de Gestión Cultural que vamos a tener en noviembre de este año en Avellaneda, la Universidad Nacional de Avellaneda. Las jornadas preparatorias que dan comienzo hoy con esta actividad en línea y que van a continuar el día de mañana presencial en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Avellaneda, perdón, de La Plata, tiene que ver con el eje de gobernanza cultural, así que vamos hoy a conversar contigo y a conocer un poco ciertas aplicaciones, singularidades y desafíos de la gobernanza cultural en nuestra región a partir de tu trabajo. Permitime presentarte con las mínimas líneas que son públicas y después pedirte en todo caso que completes aquello que he omitido, pero en principio tu formación de base, por lo que entiendo, es la de historiador, sos maestrando en ciencias sociales por Flaxo e investigador de la RIFREM. Y bueno, en mi caso particular he llegado a tu trabajo a partir de ciertos aportes que has hecho a la conceptualización del territorio, de una manera siempre muy nutritiva, muy conducente a repensar las prácticas de la gestión cultural y las políticas culturales. Y muy particularmente lo que lleva a esta entrevista es un trabajo que has publicado en relación a la cuestión de la gobernanza cultural aplicada al estado de Puebla, si no me equivoco, allí en México. Así que en ese sentido, simplemente introducir a quienes nos estén siguiendo del otro lado de la pantalla o de las pantallas, que el concepto de gobernanza cultural da cuenta del marco normativo, institucional y de políticas de Estado que requieren las políticas culturales, pero que lo que nos va a interesar hoy particularmente es afinar un poco a qué nos referimos con gobernanza cultural desde el registro sudamericano y en relación a los desafíos concretos, contemporáneos que tiene la cultura, Perdí tu imagen y tu audio. la sociedad. Sí, Octavio, yo también te había perdido, pero te estamos siguiendo ahora perfectamente bien. Así que simplemente esto, darte la bienvenida, agradecerte por tu tiempo. No sé si hay algo de tu presentación que haya omitido, que quisieras agregar o en lo que quizás hiciera falta que fuésemos un poquito más finos. Y si no es así, simplemente esto, darte el pie para que nos cuentes un poco de dónde llega, cómo llegás al interés en la cuestión de la gobernanza cultural y en todo caso comenzar por su conceptualización y una idea, una perspectiva sudamericana y contemporánea de los desafíos de la gobernanza cultural. Buenísimo, Federico. Bueno, en primer lugar, agradecerte, por supuesto, por la gentil invitación para platicar de un tema que yo nunca no lo he pensado como una de mis líneas de investigación, porque lo veo más bien como una pasión mía, pensar la gobernanza cultural, la política pública cultural, que no ejerzo, es decir, es algo que hago meramente desde el escritorio, eh, y entrecruzar los caminos de la historia y la sociología, que son mis líneas principales, como bien tenías la amabilidad de hablar en mi reseña curricular, con su aplicación en mejorar la calidad de vida de las personas. Me parece que una de las líneas centrales que tiene que ver con pensar la gestión cultural, la política cultural, todo lo que tiene que ver con la sistematización del patrimonio, va por ahí. Y en este sentido, pues agradezco muchísimo también a toda la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata por recibirme virtualmente en este espacio de las jornadas preparatorias y desearles el mejor de los éxitos en estas pláticas. Si te parece bien, entonces empezaría hablando ya propiamente de la gobernanza cultural desde la perspectiva latinoamericana y parto de una premisa en realidad que goza cabal salud y de amplio consenso en la ciencia política contemporánea. Y es que debemos desplazar, tanto teórica como analíticamente, la gobernabilidad, este concepto que centra al Estado como el único involucrado en el funcionamiento de la cosa pública, para enfocar en su lugar la gobernanza. No voy a hacer aquí un desarrollo teórico sobre el concepto, simplemente decir que entiendo esta noción como un constructo de tres partes. Primero, la administración de redes y no
de nodos aislados. Es decir, la gobernanza no concibe a las personas en tanto que sujetos independientes, sino por cuanto forman parte de estructuras sociales, de dinámicas relacionales. La segunda parte de este elemento de la gobernanza es la gestión de negociaciones conflictivas. Y esto es harto importante, me parece, porque se sigue a asumir que la pluralidad, eso es indispensable si decimos abanderar la democracia, es en esencia conflictiva. Y es a partir del conflicto, no del orden, de donde emergen los avances estructurales y el desarrollo de la vida cotidiana. Y el tercer punto, la tercera dimensión, es que al despliegue de sistemas de coevaluación. La sociología de los movimientos sociales ha creado un concepto muy útil para ilustrar este punto, que es el de interfaces socioestatales. Es decir, entre los actores del Estado no solamente hay una relación contenciosa, sino también una capacidad de cooperación, de uso táctico, estratégico en el sentido gramsciano del concepto. Y esto, llevado a los sistemas de coevaluación, implica pensar que todos estamos en el campo de lo social y todos debemos tomar parte de la mutua ponderación de nuestras decisiones y acciones. No solo la sociedad del Estado, sino también el Estado de la sociedad mutuamente. La combinación de administrar redes, de gestionar negociaciones conflictivas y de crear sistemas de coevaluación, desde mi perspectiva, contribuyen a crear valor público, que en última instancia no es, porque no puede ser otra cosa, que el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Dicho lo anterior, un tema que me parece no ha ocupado la suficiente atención del mainstream de las discusiones en la literatura especializada sobre la gobernanza, es el papel que lo cultural juega en ella. Si miramos el problema desde la lente, por ejemplo, de los elementos analíticos que nos ha dado la antropología simbólica, la sociología cultural, lo cultural no se limita a la alta cultura, las bellas artes, eso que desde el siglo XIX ha gozado de la sanción del Estado en los espacios de enunciación de lo que es considerado estético, ni de la cultura popular, eso que la tradición marxista británica, tanto de sociología como de historia, denominó las tradiciones, las costumbres, las formas de resistencia de los subalternos. Me viene a la mente los trabajos de James Scott al respecto. No, la cultura rebasa ambas dimensiones. Consiste más bien en la matriz moral y estética que da forma a las narrativas y a las prácticas que son consideradas puras e impuras, normales y anormales, correctas y punitibles. Estoy siguiendo aquí la matriz de Durkheim, que es desarrollada después por Mary Douglas, por Jeffrey Alexander. Esta matriz moral y estética, que es la cultura, produce, como diría Foucault, la verdad y sus regímenes de lo enunciable y lo visible. Por eso en el artículo que traías a colación en la presentación, abro con el epígrafe de Foucault, porque finalmente hablar de lo cultural es hablar del problema de lo que es dado por verdadero en las sociedades. Y no es cosa menor, porque en ello se juegan las subjetividades y las sensibilidades, se juega lo afectivo y lo sensorial, las disputas por el sentido de lo real mismo de la vida social. Tomemos entonces ambos elementos conceptuales, la gobernanza por un lado, con sus tres dimensiones, y lo cultural por el otro, como matriz moral y estética. Lo que tenemos es la gobernanza cultural, entendida como la creación, el mantenimiento y el mejoramiento del goce subjetivo y objetivo del valor público, que se transmite y manifiesta en todas, en cualesquiera expresiones culturales y artísticas. Estoy convencido de que los espacios culturales, llámese museos, bibliotecas, centros de cultura, zonas arqueológicas, rutas temáticas, los espacios universitarios, cualquier lugar que haya sido o que tenga potencial para ser patrimonializado, ser condensado por sentidos de una comunidad, generan experiencias icónicas. Este concepto lo tomo de Barmansky, fundamentalmente, un sociólogo norteamericano, que refiere a la inmersión estética que las personas hacen en una idea condensada en algún objeto, un ícono. Y esta inmersión estética produce no solamente el placer, el goce,
como viene de la poética aristotélica, sino evocaciones morales que movilizan la conciencia humana a la acción. Y tengo que aclarar aquí algo, porque no parto de un sustento idealista de mi concepción de lo cultural. La acción implica avanzar, pero también implica omitir o retornar. Son parte de es decir, sobre la base empírica de experiencias que ya están desarrollándose en Octavio, el sur global en general, en Latinoamérica en particular. ¿Sí? disculpas por interrumpir, retiré mi cámara. No, no, adelante. Había algún problema de ancho de banda, te pido disculpas que no es lo mismo, digamos, con mi imagen que sin ella. Los últimos 20 segundos, cuando referías a, digamos, en el marco de la acción, que la omisión también es parte, se perdieron por cuestiones de conexión, así que si tuvieses la gentileza, después en todo caso posiblemente edite esta parte, pero si pudiese retomar Repetirlo. para no perderlo. Mil disculpas. Buenísimo. No, no, y adelante, Federico, siéntete con la confianza de interrumpirme para que afinemos esos detalles. Entonces, retomo. Estas experiencias icónicas no solamente conducen al goce, al placer en el sentido de la poética aristotélica, sino también movilizan la conciencia humana hacia la acción. Y quiero aclarar aquí que no hay un sustrato idealista en mi concepción del modelo. El esquema analítico que he ensamblado, montado a hombros de gigantes, es decir, con base en las experiencias empíricas que se pueden observar ya en el sur global, en América Latina en específico y en México más puntualmente, que es mi horizonte de experiencia, implica por acción tanto un avance, un proyectarse hacia el futuro, diría Walter Benjamin, pero también una omisión, un retorno. Es decir, el esquema de gobernanza cultural que estoy platicándoles no solamente conlleva un proyecto progresista, puede considerarse también analíticamente para fines retardatarios o conservadores. Y me parece que esto nos da, nos reditúa teóricamente porque nos permite ser más cuidadosos con los pasos que damos, sabiendo de las posibles implicaciones que tenga. Entonces, garantizar que esta experiencia icónica esté al alcance de las más personas posibles debe ser el norte que guíe la agenda de la política cultural. Por ello insisto en que ganamos muchísimo si nuestro punto de partida es concebir la cultura con base en los derechos humanos y no solamente a partir de el acceso a bienes de consumo cultural. Quizá resulte demasiado abstracto esto que acabo de decir. Y para terminar esta respuesta, y me disculpo si estoy siendo demasiado extenso, quisiera ejemplificarlo con una situación cotidiana. Cuando asistimos a un museo, de lo que sea, no solo está en juego aprender del guión museográfico que con menor o mayor cuidado ha sido montado. Hay una serie de elementos que están instanciados en ese acto. La situación socioeconómica y la trayectoria vital de quien asiste, el contexto espacial y estructural en el que está inmerso el museo, las implicancias de lo visible y de lo oculto en la exposición que no se está diciendo en el museo, que no se permite ser visto, y eso es clave también, el papel de los mediadores culturales en la experiencia, el grado de sociabilidad cívica al que la paideia cultural, la pedagogía de los espacios culturales contribuye. Pensar la gobernanza entonces de América Latina conlleva a descentrar la política cultural de sus esquemas clásicos, lo que incluye con bastante protagonismo en mi propuesta tanto lo que orienta su planificación como los indicadores usados, para pensarla entonces desde el involucramiento de las comunidades. Estoy obligado aquí a hacer un alto en el camino para explicar dos palabras que acabo de utilizar en el ensamblaje de mi oración: involucramiento y comunidades. Primero, prefiero el término involucramiento al de participación, porque para mi gusto, involucramiento sugiere una yuxtaposición más duradera en el tiempo y profunda en el espacio que la participación. Uno participa coyunturalmente, en formas muy esporádicas y en momentos muy puntuales de una línea de tiempo. El involucramiento implica que nosotros formamos parte
esa línea de tiempo para mi gusto. Claro, esto sigue estando a merced de avatares epocales y de coyunturas políticas, indudablemente. Segundo, la palabra pueblo, que suele ser muy utilizada a veces en la literatura especializada que se produce desde Latinoamérica, es una catacresis. Es decir, no puede referir a nada en concreto porque pierde su valor. Es una sinécdoque que lo único que expresa es la totalidad en su ambigüedad. Para salvar esa aporía, yo prefiero referir a comunidades, porque son conjuntos mejor autodefinidos, con sus gramáticas culturales y sus ecosistemas. Impecable, Octavio, muy claro. En esa misma línea, o profundizando algunos de los aspectos que has detallado en este primer bloque de respuesta, en el artículo cuyos datos estamos dejando en el graph del video conforme avanza la entrevista, para quienes quieran referir a él, leerlo y profundizar, hacer referencia a la democracia como un horizonte de expectativas y asignás un rol político específico a la cultura en un sentido de estímulo a la imaginación política. En ese registro, la pregunta que se impone es ¿hasta qué punto considerás a partir de tu análisis que los sistemas efectivos, concretos, cotidianos de gobernanza cultural en nuestra región pueden dar cuenta de los desafíos contemporáneos? Esto en parte está contenido en esa incipiente abordaje en relación a los derechos culturales, a los derechos humanos que estás haciendo, pero me gustaría pedirte si pudieses profundizar en este enfoque, en esta cuestión. Buenísimo, pero primero empiezo con una nota, incluso que se remitan al artículo para criticarlo, para discutir, también es parte de la invitación. Ahora, quisiera responder a tu pregunta elaborando un rodeo teórico, que espero ayude a hacer más inteligible la idea central que apuntas. Simmel escribió hace muchísimos años que, cito, el Estado ejerce soberanía sobre su territorio porque le ejerce sobre todos los moradores del mismo. Termino la cita. Es bien interesante esta cita, porque la soberanía que remite Simmel no es la típica que está pensando más o menos en la misma época Max Weber, por ejemplo, y que va a dar lugar a toda una línea que funda el pensamiento político moderno y contemporáneo, y que por supuesto es la raíz de la agenda de política pública que se implementa en la actualidad. La soberanía de la que habla Simmel configura y es creada por patrones de distribución de recursos materiales y de reconocimiento político de sujetos sociales. ¿Quién tiene derecho de ser considerado parte de lo público y por tanto de acceder a los recursos y a los bienes de eso que es lo público? Y al mismo tiempo que se desdobla esta gobernanza, esta soberanía, perdón, a través del régimen de las instituciones y de las reglas para el ejercicio y la disputa del poder político y del gobierno, tenemos también el campo de lo simbólico, de lo performativo y de la permanente puja por dotar de significados al significante vacío que es lo social y que es también lo político, que es digno de ser disputado. Para muchos, la cultura no es digno de ser disputado y esto se ve en cómo se asignan en las distribuciones de los gabinetes a la persona encargada del Ministerio de Cultura, de la cartera de Cultura. Generalmente nadie quiere ir ahí. Cuando, desde la perspectiva que Simmel nos puede abrir, es central porque se trata del terreno de las subjetividades, de la producción de los cuerpos y de las sensibilidades, de lo sensorial. El gobierno es la forma concreta y visible del poder político. Y este gobierno tiende sobre el territorio redes para gestionar la vida pública y para imponer el poder político. Pero además del repertorio de dispositivos institucionales, ¿no? Todo este conjunto de organizaciones que son creadas con el fin de proveer de bienes y servicios a la comunidad que es adscrita a la jurisdicción territorial del gobierno, tenemos también sujetos intencionales y relaciones conflictuales. Y cuando tomas todo esto, los dispositivos institucionales, los sujetos intencionales y las relaciones conflictuales, lo que tienes es al Estado no como una entidad, no como un actor organicista, es un campo, un poderoso lugar de producción cultural y simbólica. Esta idea la estoy tomando de un
compatriota de ustedes, Javier Auger, un antropólogo político radicado en Estados Unidos, que es maravilloso su abordaje. Y de ahí sí que el Estado provee también el lenguaje común tanto a los grupos hegemónicos como a los grupos subordinados para reproducir o para interrumpir el dominio, para articular movilizaciones colectivas, incluso para incidir sobre la vida pública en cualquier nivel. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, la democracia se convirtió en un lugar común, en el paradigma deóntico y en el discurso hegemónico de cómo organizar el poder político dentro del Estado. Y el Estado se había afianzado durante el siglo XIX como la forma dominante para organizar la vida pública. Por eso el rodeo anterior sobre el Estado. Tomando distancia de la literatura especializada de la ciencia política, digamos a la Schumpeter, Dahl y Przeworski, que gusta de definiciones mínimas para facilitar la operacionalización conceptual y la medición de variables, que cumplen los propósitos que ellos se fijan, yo prefiero ser un tanto idealista aquí sí en mi definición de la democracia. Pienso la democracia como un nodo de experiencias orientadas a un horizonte de expectativas que empieza ahí donde los sujetos, acordando por consenso articularse en una comunidad de recuerdo y de destino, disponen de posibilidades equitativas para ejercer en misma potencialidad iguales derechos, para tomar parte en lo público, para negociar los significados de su comunidad de sentido. Ahora, no soy iluso. Un planteamiento suena muy bonito, pero en la práctica bien conflictivo. Con uno de mis colegas de la Flaxo, que leía algunas ideas al respecto, me decía, bueno, esto es poético, pero ya a la hora de pensarlo en términos de realidad política se vuelve incluso torpe. Organismos dedicados a evaluar la calidad de democracia como Idea International la descartarían de un plumazo porque me dirían, bueno, ¿y esto cómo lo mido? ¿Cómo construyo variables que puedan permitirme observar la democracia en la realidad? Lo concedo, pero mi interés no va por ahí. Mi interés va a pensar en la democracia desde su potencial, a partir de su raíz, de eso que le ha sido pasteurizado, digamos, por el gobierno representativo, que es la forma que la democracia liberal ha preconizado. El siguiente paso, sin embargo, es realizar un esfuerzo para restituir al gobierno representativo, porque no podemos descartarlo, no propugno por un modelo anarquista sin Estado, sino parto del principio que te necesitamos las instituciones, pero hay que restituirles el ideal democrático, la democracia social. Me resulta de utilidad pensar aquí cómo define Held la democracia en términos de un gobierno elegido en comicios libres, con voto equitativo, en su distribución entre los ciudadanos, es decir, todas las personas valen un voto, una batería de derechos básicos de conciencia, de libertad, de información, de expresión, que garantizan el ejercicio de ese comicio libre, y que permite que todo individuo pueda oponerse al gobierno, pueda postularse a cargos públicos o pueda asociarse para integrarse al gobierno a través de partidos, movimientos, asociaciones o grupos de interés. Benjamín Arditi ha planteado que para que el ejercicio efectivo de la democracia se verifique en la realidad, es preciso apuntalar la liberalización de las diferencias en una política del reconocimiento de los particulares que converja con el ascenso y la visibilidad de la pluralidad de identidades y sus expresiones sociales, ofreciendo en las diferencias la oportunidad de conformar una comunidad de iguales. Arditi sigue una línea de pensamiento que dice, muy bien, está bien lo que dice Held, pero hay que ir más a la raíz. No basta con que existan estos derechos civiles y políticos. Se necesita algo más, que es la pluralidad de identidades y visibilizarla en el espacio público. Y para allá apunta la gobernanza cultural. Si unimos la democracia radical, como la señala Arditi, que estoy retomando, con la democracia electoral, que retomo de Held en este modelo, damos un paso adelante, creo, rebasando las innovaciones institucionales, porque les decía yo que doy por base que las instituciones son necesarias, pero rebasamos las innovaciones institucionales que se han estancado, se han restringido al ámbito de la acción mínima,
a mecanismos de representación por autorización o controles horizontales como contrapesos interestatales. No, una innovación institucional auténticamente democrática profundiza la democracia articulando modalidades continuas de incidencia social sobre el poder político, sobre su aparato administrativo, sobre el espacio público y sobre la gestión de los recursos comunes. Y aquí llegamos al núcleo de tu pregunta, Federico. Los sistemas contemporáneos de gobernanza por sí solos, me parece, no encajan en su complejidad con los problemas del bienestar colectivo actual. En un artículo reciente he demostrado que los mecanismos de democracia directa por sí solos no resultan en una mejor calidad de la democracia en general, no la ciudadaniza, porque a esto considero es a lo que debemos apuntar, a que la burocracia, en el sentido del aparato técnico administrativo del Estado, no estoy utilizando democracia como una carga peyorativa, y que los representantes electos, ambos, democracia y representantes electos, la ciudadanía en el proceso decisional. Este es el gran desafío que todos los gobiernos de izquierda en la región se han propuesto y que me parece ninguno han terminado de lograr. Si incorporas el enfoque que he planteado en mi respuesta anterior con lo que acabo de desarrollar respecto a democratizar la democracia, creo que ganamos terreno. La propuesta de gobernanza cultural se basa precisamente en ese ejercicio, para fomentar interpersonal, para educar involucramiento, para generar espacios que operen por normas de reciprocidad y ayuda mutua, y al final del día para incitar a la asociación. Permítame una anécdota. Recientemente dialogaba con un colega que es un de un centro cultural de la Ciudad de México, y platicamos respecto a los desafíos que continúa viviendo el sector cultural durante la actual gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y la raíz sigue siendo la misma. No hay un involucramiento social, que no se está coadyuvando a la asociación, a ese fenómeno que Alexis de Tocqueville vio tan fascinado en la cultura estadounidense, y que Inglehart, Norris y otros muchísimos teóricos de la realidad política norteamericana han apuntado. Yo creo que hay que tener cuidado cuando hablamos de la fiebre asociacionista, porque los avances de ultraderecha pueden también venir de ahí, pero la asociación por sí misma fomenta el involucramiento y me parece que una agenda de política pública que parta de la gobernanza cultural tiene que apostar a ello. La gestión cultural, claro está, entonces debe estar a la altura de tamaño desafío. No podemos seguir en el terreno de la práctica, porque cuando uno va a la bibliografía, en lo teórico, se dice muchísimo y echamos a volar la imaginación, pero es en lo efectivamente verificado donde está el quid de la cuestión. Y en este terreno de la práctica, no podemos seguir atados al paradigma neoliberal que impone la gerencialización del sector cultural con la creación de las llamadas industrias culturales, que de facto subordinan la administración pública a las demandas turísticas, excluyendo el acceso a importantes quintiles de la población porque su poder adquisitivo no les permite usar en ello su tiempo de ocio. Tiempo de ocio. Ese es el esquema que impone el modelo neoliberal de gestión cultural. Hay tanto que podríamos discutir al respecto, pero bueno, dejo planteado para que en sus jornadas presenciales puedan, si consideran ustedes pertinente, trasladar esto abstracto a su realidad concreta en La Plata, en la Argentina en general, en el Polo Sur más amplio. Llamo, sin embargo, la atención aquí, porque creo que estarán de acuerdo conmigo, en que no se trata de rebasar dando una vuelta en U. Es decir, no es zanjear el modelo neoliberal regresando al esquema de la gestión cultural del nacionalismo autoritario del siglo XX, que se caracteriza por la hipertrofia de lo típico, por el control de las manifestaciones culturales para un consumo interno, desde una lógica que esencializa el ser nacional y que por lo tanto resulta profundamente excluyente, cuando no xenofóbica. La propuesta de gobernanza cultural que estamos avanzando, pensándolo juntos en esta forma, abre una tercera vía, la de largar velas desde el puerto de los derechos humanos
apurando un programa de políticas culturales que tutelen las manifestaciones culturales. No que dirijan y no que se desentiendan. Elinor Ostrom, Premio Nobel de Economía, me fue bien útil para aterrizar estas ideas al plano de lo práctico. Los gobiernos deben otorgar los medios para el desarrollo y la estimulación de las realizaciones de estas expresiones culturales. No decirles lo que tienen que hacer y tampoco permitir que las fuerzas del mercado decidan lo que hay que hacer, sino fomentar el espacio para que las personas, las comunidades, decidan lo que ellas quieren hacer, lo que necesitan hacer, garantizándoles el Estado las herramientas y los recursos. Por eso retomo eso que Ostrom denomina las instituciones policéntricas y que se deduce, lógicamente, me parece, de pensar la democracia como este horizonte. Bien, es interesantísimo escucharte y escucharte desde México y uno recuerda los planteos de Guillermo Bonfil Batalla en relación al poder cultural, ¿no? Y a que sea la comunidad quien tenga ese poder de decisión de cuál es el tratamiento sobre los elementos que se ponen en juego. Creo que todo esto que estás comentando está muy en esa línea. Descuento que va a ser muy bienvenido y muy bien recibido por las y los colegas que en este momento estamos encarando este proceso de reflexión y de construcción formativa, digamos, y de alguna manera consolidación de una narrativa profesional, de un campo disciplinar, el de la gestión cultural, que tiene un origen muy vinculado en los 90 a la introducción de base neoliberal de una serie de preceptos, vinculados también a una cosmovisión y a una mirada de lo social. En ese sentido, me interesa profundizar un poco o pedirte que le dediques un poco más de tiempo al cómo, ¿no? A esto que estás empezando a desandar en el marco de tu exposición. En tu artículo traes de la gestión cultural una perspectiva tridimensional a partir del trabajo de Wolf y Cotton, que creo que puede ser interesante para nuestros colegas. Y agradecerte, Octavio, porque aprovecho para comentar que has quedado muy a disposición de las y los colegas argentinos con el pedido de que pueden conectarte en caso de tener alguna consulta o algún debate que se desprenda a partir de esta exposición. Indudablemente sería muy rico poder tenerte con nosotros o estar nosotros contigo en algún lugar en tres dimensiones y con más tiempo para poder profundizar desde otro registro todos estos debates. Pero bueno, preguntarte esto, ¿no? En un sentido lineal a lo que venís presentando, ¿cuáles serían las enseñanzas concretas para la gestión cultural? ¿Cómo podemos habitar la gestión cultural, habitarla discursivamente, narrarla desde una perspectiva más centrada en los derechos culturales y en estos desafíos que estás identificando? Buenísimo, Federico. Claro que sí. Reiterar que estoy totalmente a disposición de todas, todos y todos ustedes para lo que consideren pertinente, idóneo discutir. Mencionabas a Wolfi Cotton, que es un profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia aquí en México, quien ha apuntado tres dimensiones que atraviesan el campo de la gestión cultural en nuestro momento histórico: la globalización, el neoliberalismo y las diversidades culturales. Puedo resumir la globalización, aquí ya estoy jugando con mis palabras dentro del esquema de Cotton, como, digamos, de interconexión tecnológica, ¿no? La dinámica epidemiológica del crecimiento de la pandemia de COVID-19 es muy buen ejemplo de esto. Yo siempre he dicho que estudié historia para fascinarme viviendo en el pasado, no para vivir en el presente eso que estudio. Bueno, yo para un libro recientemente, bueno, estaba analizando la pandemia de 1918 y que me toca vivir una pandemia en este momento, pero el cambio es impresionante y eso es por la interconexión que hemos alcanzado. En cuestión de semanas, una pandemia que se originó en el altiplano de China logra penetrar los confines de Europa y en cuestión de meses cruza el Atlántico y termina infectando a todo el planeta. Me parece que esta experiencia de la pandemia fue muy provechosa para entrar en un estado de autoconciencia de lo que realmente implicaba la globalización. Además de esta interconexión tecnológica, me parece que hay un despliegue de cierta ciberontología, ¿no? De ser mediados por lo cibernético, en lo que hemos devenido, incluso por fuerza de las medidas sanitarias de aislamiento físico para contener los contagios. Este mismo ejercicio es muestra de esta ciberontología. No son conceptos ni positivos ni negativos,
son conceptos. La realidad es cómo van desplegándose para bien o para mal y según las dinámicas interpretativas y los propios contextos socioeconómicos y políticos en los que lo vivimos. Y el tercer elemento con el que yo podría resumir la globalización, que es algo que apunta Cottom, es la dinámica de consumo informático. Y aquí pienso ya no en la pandemia, sino en la guerra de Rusia contra Ucrania, que está corriendo en tiempo real y que se está disputando no solamente en los campos de batalla, en la frontera entre estos países, sino en la producción de información en los medios masivos. Es bien interesante estar viviendo este fenómeno en términos sociológicos, por supuesto. Es repudiable la situación para los que le están experimentando, que son las personas en su cotidianidad. Ahora, en cuanto al neoliberalismo, me gusta cómo es definido por John Donne. Es el orden del egoísmo. Tan, tan. Es un sistema de explotación, expoliación postindustrial que es vertebrado fundamentalmente por el principio de la competencia. Y a partir de esto, la organización económica regula las demás esferas de lo real. Tú hablabas de la cosmovisión detrás del neoliberalismo. Claro, porque el neoliberalismo no solamente es un sistema de producción, el capitalismo no lo es. Instalaron en sus Grundrisse, en el Capital, en el 18 Brumaire. Hay una concepción de lo real, de lo político, incluso hay una concepción antropológica detrás de ello, y el neoliberalismo lo que ha hecho es agudizar y agravar estos sesgos que impone el capitalismo. Ahora, en cuanto al tema de las diversidades culturales, Cottom subraya el grado de diferenciación de un sistema social por reivindicaciones identitarias. Y pueden ser tres tipos de estas reivindicaciones. Globalistas, como los movimientos ambientalistas y de derechos humanos, que insisten que todo el planeta está en el mismo barco. Nacionalistas, como cierto. Octavio, disculpas, no sé si vos me escuchás, pero perdimos tu audio cuando empezabas a describir los nacionalistas. A ver si te recuperamos. Voy a apagar mi video por las dudas. Volví a verte, pero no sigo sin escucharte. Sí, ¿me escuchas ahora? Ahora sí, perfectamente. Sí. ¿Podrías, por favor, retomar? Algo pasó Sí. aquí porque me apareció una señal que no había yo caído en cuenta de que se cambió la configuración del micrófono. Mil disculpas. No hay ningún Repito problema. entonces. No hay ningún problema. Si como vos quisieras, después editamos. Si querés empezar nuevamente por las globalistas y todo el bloque, o si quisieras retomar desde nacionalistas, que es donde inmediatamente después que dijiste nacionalistas se cortó el audio. Ok, entonces desde nacionalistas, gracias Federico. Por favor. Además pueden ser nacionalistas, como ciertos movimientos políticos, o incluso regionalistas, ¿no? Movimientos que anhelan restituir la soberanía a su comunidad, escindiéndola de la gubernamentalidad estatal. Esto que estoy diciendo pueden ustedes observarlo en cualquier coordenada de nuestro planeta. Por eso Cottom lo señala como uno de estos tres elementos centrales que atraviesan el campo de la gestión cultural. Ahora, la característica de todas las reivindicaciones identitarias, globalistas, nacionalistas, regionalistas, es que demandan una reparación civil y la instauración de una inclusión mayor en favor de cierto grupo que, desde su perspectiva, ha sido oprimido, ha sido subyugado. El problema es que la economía del discurso que despliegan estos grupos que reivindican identidades suelen invisibilizar o abiertamente segregar a ciertas otredades por considerarlas un agente, ¿cómo decirlo?, patógeno, que contamina la mentada pureza del cuerpo social y ahí también se corren riesgos. En varios artículos que he estado publicando desde 2016 respecto a las categorías de espacio, de territorio, de frontera en la teoría social clásica y contemporánea, he notado la importancia, bueno, a ver, no es que yo la haya notado, sino que más bien he percibido ya en una muy importante tradición sociológica la importancia del sustrato territorial para la vida social y política. Y creo que ya todas, todos y todos ustedes están viendo para dónde voy, porque la gestión cultural está necesariamente atada
al espacio, al territorio que ocupan las comunidades. Pero desde ahí quisiera explicar las tres dimensiones que he señalado a partir de Cotton para denotar sus implicaciones para la gestión cultural de nuestra región. Vivimos, actuamos, pensamos, sentimos, nos reproducimos material y biológicamente, morimos desde el territorio. Esto es, desde el espacio que llenamos de sentidos y significamos, que patrimonializamos, que es una palabra que ya había utilizado anteriormente. Si damos por válido este enunciado, entonces el territorio adquiere una importancia nada despreciable en la vida pública y por extensión debe también ocupar un lugar privilegiado en los sistemas de gobernanza cultural, tal como los he venido planteando. Perdonen aquí el provincialismo, pero concédanme la licencia de ilustrar mis puntos desde un caso de mi espacio de experiencia y les pido que ustedes paralelamente evoquen uno que les sea cercano. Estoy seguro de que lo sabrán. Durante un gobierno reciente en el estado de Puebla, se dedicaron miles de millones de pesos a la construcción del Museo Internacional del Barroco. Se contrató al connotado diseñador arquitecto Toyo Ito para el edificio y se le ubicó en Angelópolis. Es un área de las más gentrificadas, no solo de la capital de Puebla, sino de todo el país. Permítanme ponerles en contexto. La ciudad de Puebla es la cuarta más importante de México por el tamaño de su economía, por lo que hablar de este espacio como uno de los más gentrificados no es nada mío. Ahora, no solo hay problemas, cuando se crea un museo sin una colección preexistente, lo cual ya, como está ahorita de moda en los memes de las redes sociales, es bandera roja, sino que hay problemas también cuando el acceso a este espacio es bastante limitado en términos de transporte público, de la posibilidad de vivir el territorio que forma parte del museo, porque uno no solo va a un espacio cultural para vivir dentro del espacio cultural. Lo que rodea forma parte del ecosistema cultural y es importante tenerlo en cuenta. ¿Para quién se genera esa política cultural? ¿Qué se desea realmente atender? Me queda claro que garantizar el goce de los derechos humanos culturales, no. La globalización, proyectar al Estado de Puebla en el escenario internacional para atraer inversión privada, el neoliberalismo, atender solo a un estrato de la población que posee cierto poder adquisitivo para consumir ese bien cultural, se impusieron al pautar el proyecto. Y también en la metodología del diseño de la política, porque nunca hubo un trabajo con las comunidades, con los vecinos. Claro, porque no hay vecinos, es una zona enteramente comercial. Pero también es posible detectar el tema identitario, porque se esencializa el barroco, reproduciendo el mito proyectado al siglo XIX por el nacionalismo criollo. Termino esta respuesta con una pregunta que ponga en acto los pliegues de mis apuntes anteriores. Y si mejor hubiéramos destinado esos recursos y generado dinámicas de consulta y cogestión con comunidades de la Sierra Norte, de la Sierra Nororiental, de la Sierra Mixteca, del Valle de Cholula, acá en Puebla, para construir entre actores particulares. Estoy incluyendo aquí empresarios, porque no estoy en contra de la iniciativa privada ni de las ganancias. El problema es cuando hacemos de la acumulación desenfrenada y de la falta de sustentabilidad económica el eje de los proyectos. Y es, junto con estos actores particulares, generar, decía yo, estas dinámicas de consulta y cogestión con comunidades y con autoridades estatales para dar lugar a varios espacios museísticos que fueran accesibles para todos, que todos se sientan suyos y hagan suyos. Ahora, expuse mi parroquialismo, pero apuesto a haber ilustrado mi punto de forma muy empírica. Y hay otro ejemplo que no voy a profundizar para no abusar de su paciencia, pero que dejo sobre la mesa. Para celebrar los bicentenarios, la Argentina, Colombia, México lo celebraron en el mismo año, 2010, hubo varios proyectos. En Colombia fue este Museo de la Memoria y la Tolerancia con motivo de las políticas de memoria por el conflicto en Bogotá. Y en México, el gobierno en turno, un gobierno conservador, fundó una estela de luz, que era una estela de luz que se entregó a destiempo y con sobrecostes. Unas barras de metal que se encienden eventualmente y se acaban. Ese proyecto generó mucho malestar y cuando surge el movimiento por la justicia, por la paz con justicia y dignidad, que funda el poeta Javier Sicilia en México, por la violencia, por la guerra contra el narco en México, se reapropian de ese espacio y ponen en la base velas encendidas
para contrastar la luz artificial que el gobierno quiere proyectar con la luz de las vidas que se han perdido por la guerra que el gobierno lleva a cabo. Los espacios también se pueden resignificar y entonces la gobernanza cultural permite incentivar estos procesos de reapropiación por parte de las propias comunidades. Clarísimo, Octavio. Te voy a cambiar un poco el eje, más no tanto. Conforme avanzabas en tu exposición, recordé algunas conversaciones con algunos colegas del contexto brasileño que en función de las características de la que llaman constitución cultural, tienen prefigurado una serie de dispositivos de participación ciudadana, consejos locales, y a partir de las experiencias en el terreno de las políticas culturales que se han dado particularmente en el gobierno peteísta de Lula, se ha dado lugar al nacimiento de una serie de consejos locales de cultura que, bueno, observan algunos colegas y están, digamos, trabajando en proyectos para poder identificar cuáles son las características que hicieron que el retroceso en el marco del actual proceso, digamos, de restricción democrática que lidera Bolsonaro, esos consejos fueran desarticulados o discontinuados. Me gustaría preguntarte un poquito más cómo pensás que pueden articularse políticas concretas, estrategias para garantizar esa participación comunitaria en este concepto de la gobernanza cultural que vos ya inicialmente abrís y que identificás con mucha claridad que no corresponde exclusivamente al Estado, sino que más bien es en una perspectiva, se construye en una perspectiva o debiera construirse una perspectiva dialéctica entre estatalidades y comunidades. Y si te parece, alguna reflexión de cierre como para ya ir concluyendo con la entrevista. Buenísimo, y me parece muy pertinente lo que traes a colación, Federico, con el caso brasileño, porque nos permite recordar que nada es permanente, ni pétreo. Hay procesos de backlash, hay procesos de reforma, de avance. Siempre cuando una fuerza progresista logra hacer una conquista constitucional, las fuerzas conservadoras se reacomodan para eventualmente ir a la casa de esos avances. No solamente se está viendo con estos consejos comunitarios, que me parecen maravillosas experiencias, se está viendo con el aborto en Estados Unidos actualmente, por ejemplo, ¿no? La presumida democracia más consolidada del país, donde uno de los derechos humanos está siendo puesto en tela de juicio. Entonces, esto es un llamado también de atención a todo el sector de gestoras y gestores culturales para tener en cuenta que la batalla es constante y es permanente. La organización social no se puede dar por sentada, tiene que fomentarse y construirse de forma sostenida. Ahora, preguntabas cómo pensar la vinculación entre las prácticas culturales de base particularmente comunitaria, como en el caso brasileiro, con una reforma radical del modelo de gobernanza, ¿verdad? Bueno, son inseparables. Al menos en el modelo analítico que estoy platicando con ustedes. No puede hablarse de una reforma radical del modelo de gobernanza cultural en la región si no pasa por centrar la base comunitaria de las prácticas culturales y la dimensión de la experiencia icónica que mencionaba antes que estas prácticas deben generar. La perspectiva intercultural permite precisamente pensar toda la política pública cultural desde el ángulo de la interiorización de valores como la diversidad, el respeto, la convivencia en el conflicto, poniendo al alcance un consenso sobre los valores comunes que permitan un piso mínimo, ¿no? Que permitan vivir la diferencia cultural sin que ello mine la dinámica incluyente y la solidaridad social de eso que el sociólogo norteamericano Jeffrey Alexander llama la esfera civil. El enfoque de derechos humanos nos sitúa en la dimensión humana de las personas y su enriquecimiento, no en su dimensión de electores, como los ve el modelo del nacionalismo autoritario de la gestión cultural, ni de consumidores, como el modelo gerencialista de matriz neoliberal, sino como personas que necesariamente necesitan para su desarrollo de cohabitar con los otros. Y el diseño institucional policéntrico de Ostrom provee el cemento que da forma a este ensamblaje anclado en lo local. Porque lo local es el nivel básico de la política y de lo político. Por eso me gusta mucho la reflexión de otro de sus compatriotas, pero que está anclado aquí en México, Mario Ruffer, sobre
cómo los espacios comunitarios tienen un mayor potencial que otros tipos de espacios culturales para suministrar a las personas un lienzo que les permite escribir su propia narrativa, gestionar la producción de su temporalidad, leerse y reinterpretarse. Muchas veces cuando pensamos los proyectos culturales, pensamos en lo grande, en lo monumental, en el impacto nacional, porque apostamos a que ahí tendrá una mayor visibilidad y habrá mayores ganancias en los indicadores. No necesariamente. Si apostamos a lo local, a crear ciudadanía a partir de las comunidades, creo, y aquí esto es más una utopía, pero bueno, como diría Galeano, la utopía nos sirve para caminar hacia ella, creo que ahí hay un mayor impacto. Y otro segundo elemento que si me permites quiero traer a colación para terminar esta pregunta es el de los indicadores. Nos centramos demasiado cuando evaluamos la política cultural, porque tenemos que evaluarla necesariamente para saber si vamos bien o hay que torcer el camino en el porcentaje de asistentes. La UNESCO lo ha detectado como el común denominador de la mayoría de los países. Qué pobre manera de medir el impacto de la política cultural y qué jodida forma de simplificar el campo, si disculpan mi franqueza. Hay que diversificar los indicadores. Y no se trata de descubrir el hilo negro ni invertir la rueda. Ya hay experiencias muy interesantes de las que podemos echar mano. Pienso, por ejemplo, en variables como el subíndice de oferta cultural y de infraestructura cultural del índice de capacidad y aprovechamiento cultural de los estados, que es un indicador construido en México. Pienso en las variables de accesibilidad de la oferta, transversalidad de estrategias para su gestión, involucramiento ciudadano en las políticas públicas y en el subíndice de indicadores de iniciativas de relación, de iniciativas relacionadas con memoria e innovación en la construcción de identidades que están contenidas en la guía de evaluación de políticas culturales locales de la Federación Española de Municipios o Provincias o más en el contexto latinoamericano también, hay dos variables bien interesantes que he estado analizando, que es la de formación profesional y práctica social y la de preservación, registro y creación de prácticas locales que se encuentran glosadas en un manual de asistencia técnica para los países centroamericanos. De ahí creo que hay ya dos aspectos muy específicos: a dónde apostar los modelos y cómo evaluarlos, que creo permiten maridar esta perspectiva de un enfoque de derechos humanos culturales con los sistemas de gobernanza cultural. Quedará ver si es posible y si se pueden generar todos los procesos políticos para garantizar los presupuestos, los recursos y la iniciativa, pero creo que la voluntad social la hay y la muestra son todo el sector de gestores culturales argentinos que se dará cita más adelante. Bueno, Octavio, y que espero que a partir de esta entrevista que tan gentilmente nos concedes y en agradecimiento a tanto trabajo que se pone en juego en esta escenificación y en este encuentro sea el punto de partida para un fortalecimiento de tu amistad con Argentina, en la reciprocidad de los vínculos regionales. Sos parte del Congreso de esta manera. Con el primer momento conceptual de la primera de las jornadas, así que de alguna manera estás dando inicio a un largo proceso que va a concluir de alguna manera, en una de sus instancias al menos, el 3, 4 y 5 de noviembre en Avellaneda. Te agradecemos colectivamente muchísimo por tu compromiso, por tu trabajo y por la generosidad de compartirlo con nosotros. Nos compromete, obviamente, a seguir en contacto y a plena disposición desde la Argentina y reforzar ese voto porque pronto nos demos la tridimensionalidad y la corporalidad que sin dudas conlleva a mejores procesos de construcción epistemológica, política y de sociedades más justas, igualitarias y profundas en lo que a acceso a los derechos culturales conlleva. Así que muchísimas gracias en nombre de la Comisión Organizadora del Congreso. Como responsables de este precongreso primero sobre gobernanza cultural, nos parecía muy importante contar con una conceptualización a partir de estos trabajos que veníamos siguiendo con mucha atención y que te tienen como autor, y insisto, que sea el comienzo
de una fuerte, larga y profunda relación profesional, política y amistosa. Muchas gracias. Estoy infinitamente agradecido y les mando un fuerte abrazo. Hasta una próxima, nos seguimos en contacto. Chao, Octavio, gracias. Hasta luego, gracias.